Veámoslo de esta manera. ¿Cómo debe funcionar la junta directiva? Y voy a lanzar algunas preguntas al aire ahora mismo. ¿Cómo debe funcionar una junta directiva? ¿Cómo deben de ser compensados los miembros de la junta directiva? ¿Cómo debe funcionar un plan de sucesión? ¿Cómo se debe aprobar el lanzamiento de un nuevo producto? ¿Cómo debemos nosotros de definir cuál va a ser nuestra estructura de capital óptima? Todas esas son preguntas que deben de tener una base lógica, y no solamente lógica, sino también basado en principios y en normas establecidas para un buen gobierno corporativo, que rijan el actuar tanto de los accionistas, de los directores y de la administración. Porque nosotros lo que hemos visto también en algunas situaciones es que tenemos a directores tomando roles administrativos, accionistas tomando roles de dirección y tomando decisiones que trascienden y que tienen un impacto que muchas veces afectan a los inversores minoritarios. Y aquí es donde viene otro de los puntos importantes, que en una empresa tenemos distintos tipos de inversionistas. Hay inversionistas también minoritarios, y el gobierno corporativo lo que busca es proteger no solamente a los inversionistas mayoritarios, sino también a los inversionistas minoritarios. Entonces, un buen gobierno corporativo, eso es lo que busca al final: proteger a la compañía, proteger sus intereses, ayudar a crear valor, ayudar a ser más eficiente, ayudar a crecer. ¿Se recuerdan de los 3 temas que presenté en el slide anterior? Eso es exactamente lo que busca el gobierno corporativo a través de la definición de un funcionamiento y mecanismos de mejores prácticas. ¿Qué es lo que sucede? Que no es solamente el decir cómo se va a hacer y qué puede hacer cada uno de los órganos que conforman el gobierno corporativo, sino también cómo se debe de relacionar entre ellos, cada uno con el otro. Eso es muy importante. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cada cuánto se debe de reunir el comité de auditoría, en caso tengan uno? ¿Qué temas son los que deben de abordar? ¿Qué sanciones deben de aplicarse para ejecutivos que trasciendan temas éticos? Y aquí estoy entrando en un tema que trasciende la legalidad, porque moralidad no es sinónimo de legalidad, y muchos de los temas que se miran en el gobierno y en temas corporativos de hoy en día, ante la vista de la ley, son permitidos, pero no necesariamente ante la vista de la sociedad. Y ahí es donde entraremos ya en gobierno corporativo, en la parte dentro del gobierno corporativo de responsabilidad social. Y el mercado ahora está castigando muy fuertemente este tipo de comportamientos, aunque sean legales, todo lo que vaya en contra del medio ambiente, por ejemplo. Entonces son puntos que debemos de tratar con mucho, pero mucho cuidado, porque al final también debemos de estar muy pendientes de cómo se va a monitorear todas estas políticas que se han implementado, todos estos procedimientos y todas estas vías para que interactúen los distintos cuerpos dentro del gobierno corporativo. Si no podemos monitorear esto, si no podemos evaluar el funcionamiento, entonces no va a ser exitoso todo el modelo y el esquema de gobierno corporativo que debemos de tener en una empresa. Nosotros lo que hemos visto en América Latina, inclusive versus otros países más desarrollados, es que en países como Alemania, por ejemplo, Francia, los mismos Canadá, ciertas partes de Estados Unidos, cuando ponen una empresa se preocupan mucho por el control, por cumplir con el tema de sus impuestos. En América Latina tenemos otra concepción, la concepción de iniciar ya, y en el camino veremos cómo se van solucionando los problemas. Por eso es que nosotros le damos tanto énfasis a esto. No, su negocio no va a ser exitoso, tengan mucho cuidado, están asumiendo demasiados riesgos. Y si ustedes, como gente exitosa, tienen una buena idea, como les decía al inicio, tienen potencial de crecimiento, son gente que sabe lo que están haciendo, sería una lástima que eso se pierda, porque de inicio no tienen claramente definido cómo se va a gobernar su administración, su organización. ¿Qué es lo que sucede? Que al final todo esto solamente tiene sentido si lo hacemos de una manera eficiente.
porque no vamos a montar nosotros una estructura de gobierno corporativo que sea más cara que el beneficio que nos va a dar. Y esa es una realidad, sobre todo en empresas que no tienen, como les decía al inicio, los recursos para montar un set de directores, un set de comités de auditoría, una unidad de auditoría interna y todas las unidades que una empresa de mayor tamaño posiblemente la podría tener. Pero sí hay maneras de hacerlo y que sea eficiente. Lo importante de acá y de todo esto es que tenemos que ver con qué contamos. Y esto es otro tema que nosotros hemos aprendido a través del camino. La importancia de saber desde el día 1 con quién cuentan. Y ese mensaje quiero también dejárselos en su gente. Ustedes saben quién es la gente con la que cuentan, hasta el final. Igualmente en temas ya que son de menor importancia, pero en la parte tecnológica, ¿con qué recursos tecnológicos cuentan para comunicaciones? Porque si vamos a conformar un cuerpo de asesores, por llamarlo de alguna manera, o una junta de asesores, la tecnología es valiosísima. Podemos tener a gente de gran nivel, inclusive en otros países, dispuesta a apoyarnos y que no necesariamente tienen que estar dentro del país. Ya la tecnología no nos limita a las fronteras de un país, de una región, sino que nos abre las puertas al mundo entero, donde existe una serie de especialistas que están dispuestos a ayudarnos. Entonces, la tecnología nos da esa eficiencia. Igualmente lo que tiene que ver con la parte de suministros, y no voy a entrar acá a hablar de todos los puntos que nos generan eficiencia en el modus operandi del día a día, pero sí la importancia del concepto, que un gobierno corporativo tiene no solamente que lograr eficiencia, sino también ser eficiente. Y eso en gran parte significa, como decía, que el costo no debe de ser mayor que los beneficios. Pero ¿quiénes componen? Dígame. Todo está ahí. Todas las presentaciones están en el CD que se les han entregado y también les hemos entregado un pequeño dossier de desarrollo. Ahí están inclusive nuestros datos y con mucho gusto. Bien. Y también luego les harán llegar, entiendo, a través de don Ricardo. Exactamente. Bien. Entonces aquí, ¿pero qué incluye gobierno corporativo? Porque hemos hablado del concepto de la importancia de administrar bien el negocio, de no asumir riesgos, la importancia de optimizar las operaciones, cómo nos va a ayudar a crecer, cómo nos va a ayudar a disminuir riesgos para que podamos dormir tranquilos. Entonces hablamos de una serie de miembros, como si fuese un cuerpo, que conforman el gobierno corporativo. Esta es la mejor práctica, por llamarlo de alguna manera, aunque existen distintos tipos de modelos y no hay uno que pueda llamarse este es el adecuado. El concepto que quiero utilizar aquí es que debe ser como el guante, que se adapta a la mano. Mano pequeña, puede ser una mano más grande. Lo importante es que se adapte a la mano, a lo que ustedes necesitan particularmente para su negocio. Y eso solamente ustedes lo saben. Y cuando digo ustedes, me refiero a ustedes y a la gente que conoce su negocio y que está dentro del mismo. Hay una asamblea general de accionistas, hay una junta directiva, un grupo de ejecutivos clave que son los que manejan el negocio en el día a día. Además de eso, tienen los miembros de la administración, que son ya personal de un nivel inferior a lo que es la parte de la clase ejecutiva y la clase directiva, y tenemos dos órganos que he separado. El comité de auditoría, que responde directamente a la Asamblea General de Accionistas a través de la Junta Directiva. En este caso, el comité de auditoría se apoya, y ahí tiene sus dos grandes apoyos, en lo que es una función de auditoría interna y una función de auditoría externa. Aclaración. Auditoría interna lo que busca es apoyar al comité de auditoría, que a su vez tiene la obligación de asistir a la junta, a los socios, en alcanzar los objetivos que se han definido. En el caso de la auditoría externa, su única función es llegar y auditar los estados financieros para poder expresar una opinión. Ambos son importantes. No funciona uno sin el otro, pero son funciones separadas. Entonces, los principales objetivos, inclusive aquí quiero detenerme, porque hemos conversado de efectividad, eficiencia,
cumplimiento de leyes y regulaciones, que ya se ampliará más adelante, es en la importancia de la confiabilidad de los reportes financieros que ustedes reciben. Los negocios no se manejan, como ustedes lo saben como empresarios, en el día a día, ni con el balance general, ni con el estado de resultados que es auditado por los auditores externos. No se maneja así. Cada uno tiene su set de reportes, sus herramientas que utilizan en el día a día para monitorear aquellos aspectos, aquellos recursos que sean claves para su negocio. 3, 4 hojitas y ustedes saben cómo va su negocio. De ahí otra lección que queremos dejar para funciones de monitoreo y que ya ampliará José Herrera es la importancia de contar con esa herramienta y que sean confiables y que tengan gente que la esté generando y que entren en esa disciplina de medición. Porque en el momento que ustedes dejen de monitorear, en el momento que ustedes dejen de requerir esa información, entonces la cultura de medición y la disciplina hacia el cumplimiento se va a venir decayendo poco a poco dentro de la organización. Hay temas de control interno que igualmente son extremadamente importantes. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero lo principal es la parte del ambiente de control. El ambiente de control, entiéndase como aquellos componentes, y lo voy a tratar de poner en palabras más operativas para propósitos de empresario. El ambiente de control es cómo de alguna manera nosotros nos aseguramos de que dentro de la organización existe la cultura, los valores, los principios, para que sin necesidad de una supervisión física directa, la gente haga lo que tiene que hacer, esté en lo que tiene que hacer y deje a los otros dejar hacer lo que tienen que hacer. Haz lo que debes, está en lo que haces, en otras palabras. Y ese ambiente de control que está ahí, que es creado por la persona misma, partiendo de sus propios valores, de sus conceptos éticos, y es la que lleva a la organización hacia el éxito. Porque las organizaciones donde se requiere o existe la cultura de que para hacer es necesario que otra persona llegue y pregunte por el producto o esté detrás de la persona por el producto, entonces ahí no hay un ambiente de control adecuado. Ahí lo que hay es una persona no comprometida que sencillamente no está generando valor y lo único que está haciendo es pasando el tiempo mientras se encuentra algo mejor, y en consecuencia el gobierno corporativo debería de poder identificar aspectos como este, que afectan todo el ambiente dentro de la organización y la parte de control. Y esto es un ejemplo que he dado y podemos verlo inclusive a nivel de distintas unidades, a nivel de distintas actividades que lleva a cabo la organización y relacionadas con las operaciones, con la parte de reporte financiero y la parte de cumplimiento. Ahora, la cultura de ética, como les decía, es fundamental. Ustedes en sus organizaciones, además de la parte técnica, tienen que fomentar una cultura en valores. ¿Cuál es el mejor control interno? Es la gente comprometida, gente ética, que va a estar ahí por ustedes, que va a estar pensando, que va a estar constantemente innovando para ustedes, para sus socios. Entonces, eso no se crea de un día para otro, ya luego lo verán en Capital Humano cómo esto es un proceso, pero sí es algo en lo que constantemente se debe de hacer énfasis, incluyendo la necesidad de la transparencia en el actuar, en el día a día.